Hola mis amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros en una emisión más de Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos en este lunes 7 de septiembre del 2020. Cuando han transcurrido ya 251 días, le restan 115. Se inicia la semana laboral número 37. Este lunes 7 de septiembre, mes de la patria del 2020, están de plácemes quienes llevan por nombre Regina y Esteban. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, muchas, pero muchas felicidades, y también para usted que hoy celebra cualquier acontecimiento social, muchas, pero muchas felicidades. Reciban desde el Centro de Noticias un fuerte y caluroso abrazo para todos ustedes que están de plácemes en este día. Gracias ya por acompañarnos y les envío saludos a todos mis amigos que nos acompañan en los diferentes estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar con nosotros. Lo que sí les aseguramos es que van a estar ustedes, pero bien informados. Iniciamos las noticias de hoy con el pronóstico del tiempo para Matamoros y toda la región. El día de hoy en Matamoros, la temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados y la mínima en los 25 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 30 grados centígrados. Hay un 20% de probabilidades de lluvia para este día en la ciudad de Matamoros. Soplan vientos del norte 3 kilómetros por hora. La humedad relativa 90%. El sol alumbró el día de hoy en Matamoros a las 7:12 de la mañana y se oculta a las 7 de la noche con 42 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora, las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 14 grados centígrados. La sensación térmica 17 grados centígrados. La temperatura en estos momentos aquí en León, Guanajuato, es de 23 grados centígrados. Soplan vientos, no. Aquí en León hay completamente calma. La humedad relativa 78% y la presión atmosférica está en los 1025 milibares. El sol salió aquí en León a las 7 de la mañana con 31 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 56 minutos. Hay probabilidades de lluvia durante la noche hasta un 60%. Son las probabilidades de lluvia para esta noche aquí en León, Guanajuato. Estamos recibiendo ya la información meteorológica desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami, traducido por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Puerto Rico. Informes para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México. Para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias. La depresión tropical 17 localizada sobre el Atlántico tropical central y sobre la recién formada depresión 18 localizada a varios cientos de millas al este de las islas de Cabo Verde. Una vaguada de baja presión localizada justo al suroeste de las Bermudas está produciendo aguaceros desorganizados y algunas tormentas eléctricas. Algún desarrollo lento de este sistema es posible durante los próximos días, mientras se mueva generalmente hacia el oeste o oeste-noroeste. La probabilidad de formación hasta 48 horas es baja, tan solo 10%. La probabilidad de formación hasta 5 días también es baja, representa un 30%. Se pronostica que una onda tropical salga de la costa occidental del África en algunos días. Luego se anticipa algún desarrollo gradual cuando el sistema se mueva sobre agua y una depresión tropical podría formarse tarde esta semana o durante el fin de semana.
mientras el sistema se mueve generalmente oeste a través del este del Atlántico. La probabilidad de formación hasta 48 horas representa tan solo un 0%. La probabilidad de formación 5 días mediana representa un 40%. Hay advertencias públicas para las depresiones tropicales número 17 y número 18, según la información que nos llega desde el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Este boletín es traducido por el Servicio Nacional Meteorológico desde San Juan, en Puerto Rico. Tenemos la información sobre las temperaturas máximas en algunos estados de la República. Déjeme decirle que en el Pacífico las condiciones están normales, solamente aparece la onda tropical número 34. Repito, en el Océano Pacífico únicamente podemos apreciar la trayectoria de la onda tropical número 34 y lo remanente que queda de la depresión tropical Julio. Esto es lo que prevalece hoy en el Océano Pacífico. Mientras tanto, las temperaturas máximas probables para este día: en Tijuana 31 grados centígrados, en Hermosillo 39, en Los Cabos 29, en Ciudad Juárez 39 grados, en Chihuahua 33 grados, en Culiacán 32, en Durango 26 grados centígrados, en Tepic la temperatura máxima en los 26 grados centígrados, en Saltillo la temperatura máxima en los 26 grados centígrados, en Torreón 32 grados centígrados, en Tampico la temperatura estará en los 32 grados centígrados y en Monterrey, la Sultana del Norte, la temperatura en los 30 grados centígrados. En Zacatecas, la temperatura estará en los 24 grados centígrados. En Aguascalientes, 28. En Guadalajara, también 28 grados centígrados. En Colima, 32. En San Luis Potosí, 28 grados centígrados. En Querétaro, 26 grados centígrados, en Morelia 25 grados centígrados, en Chilpancingo la temperatura en los 27 grados centígrados, en Pachuca la temperatura máxima este día estará en los 22 grados centígrados, en la Ciudad de México la temperatura máxima en los 23 grados centígrados, en Acapulco la temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados y en Veracruz la temperatura estará en los 33 grados centígrados. Por otra parte, en Toluca, la temperatura máxima en los 20 grados centígrados, en Cuernavaca 28 grados centígrados, en Puebla 25 grados, en Oaxaca 27 grados, en Villahermosa la temperatura máxima en los 33 grados centígrados, en Tuxtla Gutiérrez 30 grados centígrados, en Tapachula 32, en Campeche 33 grados centígrados, en La Blanca Mérida, la tierra del faisán y del venado, la temperatura en los 36 grados centígrados, y en Cancún la temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados. Estas son las temperaturas máximas para algunos estados y municipios de nuestra República Mexicana. Vamos a las noticias de este día, de este lunes 7 de septiembre. Septiembre es el mes de la patria. Estamos en el año 2020. En portadas: austero y sin margen de maniobra en el presupuesto. Además, pandemia pone en jaque comicios del 2021, roban identidades y escapan al SAT, dicen las noticias. Sin embargo, sin margen de maniobras para aumentar el presupuesto y con la consigna de dar prioridad a los programas de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará mañana martes 8 de septiembre
el paquete económico 2021, que será austero y a la vez defensivo, según analistas consultados por El Universal en uno de los temas de portada. Expertos de varias instituciones internacionales coincidieron en que este proyecto será el más difícil de la historia por la combinación de las dos crisis que enfrentará México, la de la salud y la economía. Consultados por El Universal, prevén impuestos conservadores como el Producto Interno Bruto entre 3.1% y 4.1%, la inflación en 3%, el precio de la mezcla mexicana en $45 por barril y un déficit para las finanzas públicas de tan solo el 3%. Y también El Universal publica: ser institucionales pero no sometidos prometen. Oaxaca, COVID frena obras. En 6 meses, 60 muertos en pelea de cárteles en la Ciudad de México. El Financiero. El sector privado solicitó al gobierno de México que se elabore un paquete económico para 2021 con prioridad estimular el crecimiento económico del país, refiere El Financiero, luego de la caída causada por la inactividad en la mayoría de los sectores como consecuencia de la pandemia de COVID-19. También El Financiero publica el día de hoy: ven diputados un paquete inferior al de 2020. Impugnará México Libre en cuanto le notifiquen. Se estancan producción y exportación de automóviles. Por su parte, Excelsior publica en su edición de este lunes: la organización del proceso electoral 2020-2021 que inicia hoy estará marcado por la pandemia de COVID-19, lo que obligará a tomar medidas inusuales para mitigar riesgos, refiere Excelsior. Sin embargo, consejeros electorales y especialistas en la materia coincidieron en que el INE no tendrá posibilidad de posponer los comicios del 2021, en los que 21,000 cargos de elección popular estarán en juego, ni podrá realizar la votación de forma remota. También publica Excelsior: ocupan CNDH y la convierten en casa de refugio. Buscan que campañas sean online. Pelearán registro ante el tribunal. Analizarán millones de llamadas para construir la verdad verdadera, dice Excelsior. Continuará presa la esposa de Abarca. Trump, el favorito de las quinielas. Relevo en el Banco Internacional de Desarrollo en medio de polémica. Y por su parte, Reforma publica el día de hoy: con datos de personas reales, factureras arman planillas o plantillas laborales falsas, un mecanismo de defraudación que el Servicio de Administración Tributaria SAT no está detectando con eficacia, indica Reforma. Laura, una empleada que reside en Nuevo León, descubrió hace 3 años en el portal del SAT que tenía 2 patrones desconocidos para ella, además de su patrón real. Reforma también publica: inconclusa liconza con eliminar seguros. Divulgan ciencia a la chilanga, dice Reforma. Deciden futuro de Conago, no sirven de nada, alegan. Convierten la CNDH en refugio de víctimas, publica Reforma. Por su parte, La Jornada. En entrevista con La Jornada en Palacio Nacional con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reivindica como un luchador social de por vida, pero avisora el fin de su responsabilidad política a la conclusión de su sexenio.
Yo termino, si así lo decide la gente, en el 2024 y no vuelvo a participar en política, a ocupar ningún cargo ni a aspirar a nada porque siento que contribuí y vendrán otros, dice López Obrador. Morena no me condicionó su respaldo, afirma Sauri. Defensa sin validez, dichos de Lozoya antes de ser extraditado. A pymes no les dejó a su suerte, enfatiza el presidente. Se revisan contratos para la recuperación de recursos, publica La Jornada en su edición de este día. Estas y otras noticias, bueno, déjeme informarle antes que Milenio también nos informa en su edición de este día. Dice Milenio que vacuna convertirá a México en primer país seguro de América Latina. Universidades ofrecen 100,000 espacios para rechazados por la Secretaría de Educación Pública. Esto es lo que publica Milenio en su edición de este día. Estas y otras noticias podrá usted leer más ampliamente en las ediciones de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Esté usted bien informado, estando con nosotros aquí en Noticias desde el Centro. Continuamos. 2021. La encrucijada electoral arranca con el reto de vencer el abstencionismo. México arranca el proceso electoral más grande de su historia en medio de la pandemia, la crisis económica, la inseguridad y un clima político polarizado. El desafío será interesar a los ciudadanos que van a votar. Este lunes 7 de septiembre México arranca el proceso electoral más grande de su historia en medio de la pandemia de coronavirus, en la antesala de la crisis económica más fuerte desde el año 1932, ante una ola de inseguridad y un clima político polarizado desde el poder, porque lograr que más de 90 millones de mexicanos acudan a las urnas el próximo 6 de junio será un reto mayúsculo. De acuerdo con especialistas, todos estos ingredientes podrían jugar en contra de la participación de la gente y que el próximo año triunfe el abstencionismo de las elecciones intermedias. Históricamente, la participación ciudadana en un proceso intermedio apenas supera el 40%. Sin embargo, las elecciones del próximo año serán sui generis, pues además de votar para renovar la Cámara de Diputados, los ciudadanos de 15 estados lo harán para elegir a su próximo gobernador y en 30 entidades a sus legisladores federales, lo que podría ser atractivo para el electorado, aunque hay dos factores que podrían ser un obstáculo: la pandemia de coronavirus y la crisis económica. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció en una plática virtual organizada por el Colegio de México que la epidemia de COVID-19 puede tener efectos democráticos. El gran desafío es cómo hacemos que una víctima más de la pandemia de COVID-19 no sea la democracia y no sean las elecciones. Un primer elemento que preocupa al INE es lograr la organización de las elecciones sin poner en riesgo la salud de los y las ciudadanas en el desarrollo de las campañas electorales y de la propia jornada electoral. No es posible asegurar que se eliminan las posibilidades de contagio al 100%. No sería responsable prometer eso para la ciudadanía, pero la ciudadanía debe saber que hacemos todo lo posible para mitigar los riesgos, afirma José Roberto Ruiz, quien preside la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. El consejero explica que a raíz de la pandemia, las autoridades han tenido que repensar todo el proceso de organización de una elección, desde los trámites de la credencial para votar,
la fiscalización de los partidos, la capacitación de los funcionarios de casilla, entre otras actividades, para que los ciudadanos puedan ejercer su voto con tranquilidad el primer domingo de junio. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que será una epidemia larga. En varias ocasiones ha mencionado que se espera una disminución en los contagios para el mes de octubre, aunque la llegada de la influenza estacional puede modificar este pronóstico. Ante esto, el desarrollo de la vacuna es la opción más viable, la cual no se prevé en el corto plazo. Uno de los proyectos que se vislumbra más cercanos es el que desarrolla la Universidad de Oxford AstraZeneca, que se prevé está listo para el primer trimestre del 2021, lo que coincide con las fechas estimadas para las campañas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pide no sacrificar la seguridad y eficiencia a cambio de la velocidad. El ex consejero electoral Arturo Sánchez señala que se tienen que poner en práctica una estrategia sólida de capacitación y funcionarios de casillas, ya que como son elecciones concurrentes, es decir, en una sola casilla se podrá votar por diputados federales y cargos locales. El INE y las autoridades de las entidades deben coordinarse muy bien para esta actividad. En el contexto de coronavirus, dependiendo cómo esté la pandemia y si tenemos o no vacunas, tendrán que tomarse medidas especiales, señala el ex consejero electoral Arturo Sánchez. Y por otra parte, le informo que desde enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al SARS-CoV-2 como emergencia sanitaria internacional, el mundo se ha volcado en busca de una vacuna que ayude a frenar los contagios. Como nunca, está atento al desarrollo de una vacuna para poder seguir adelante. La pandemia por COVID-19 ha hundido al mundo en la peor crisis sanitaria en un siglo y ha mostrado la vulnerabilidad de los sistemas de salud de muchos países, incluidos México. Aunque la OMS considera que la vacuna puede no ser la bala de plata que ponga fin a la pandemia, lo cierto es que permitirá a muchos países reabrir sus economías y dar protección a sus poblaciones. El proceso del desarrollo de la vacuna, que normalmente demora años, se ha acelerado tanto que algunos de los principales especialistas en el mundo están sorprendidos. Sin embargo, el camino para obtener un activo efectivo y seguro aún tiene que pasar por otras etapas. Y dan a conocer algunos detalles de las vacunas y las principales candidatas que participan en la carrera por o para su desarrollo. Los diferentes estudios de investigación tienen como prioridad la seguridad de uso de una vacuna y su eficacia. Usan sistemas de cultivo de tejidos o cultivos de células y pruebas en animales para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. La fase 1, test, una nueva vacuna en etapa experimental en un pequeño número de humanos. La duración es de 1 mes. Número de personas menos de 100. Adulto. Objetivo, evaluar su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la inmunogenicidad. La fase 2. Testa una vacuna que fue considerada segura en la fase 1 y que necesita un grupo más grande de humanos para monitorear la seguridad. Duración de 3 a 12 meses. Número de personas, entre 200 y 500. El objetivo, estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad
inmunógena, dosis propuestas y método de administración. La fase 3 es el paso anterior a la aprobación de una vacuna y pueden incluir de cientos a miles de humanos en uno o varios países. La duración de 6 a 12 meses. El objetivo, evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades e involucran una mayor cantidad de voluntarios. La fase 4 son los estudios que ocurren después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países. Tienen como objetivo evaluar cómo la vacuna funciona en el mundo real. Estas son las noticias que estamos recibiendo en estos momentos en la redacción de Noticias desde el Centro. Siguiendo con el mismo tema del coronavirus, en los peores días de la pandemia del COVID-19 en Asia, en Europa y en los Estados Unidos, los médicos se encontraron con un fenómeno tan incomprensible como idéntico. Algunos pacientes llegaban a las salas de emergencias por sus propios medios y no parecían sufrir trastornos respiratorios de gravedad, pero sus niveles de oxígeno en la sangre indicaban que estaban cerca de necesitar un respirador. Sufrían del síndrome de dificultad respiratoria aguda, SADRA, un cuadro raro pero crítico, o el coronavirus presentaba un enigma totalmente original. La hipoxemia, la falta de oxígeno en la sangre, era severa, pero los pulmones funcionaban bien, no estaban rígidos como suele suceder en el SDEDRA. Las discusiones y los estudios comenzaron en ese mismo momento, pero solo ahora y casi por casualidad se logró comprender qué sucede en realidad. Alejandra Reynolds y Jovan Pur publicaron sus hallazgos de pura serendipia en una carta enviada a varios medios de comunicación. Medios especializados en cuidados intensivos neurológicos dice que debió tratar a pacientes de COVID-19 que sufren accidentes cerebrovasculares, lo que hizo pensar que los problemas de coagulación excesiva podrían ser un rasgo distintivo del cuadro creado por el SARS-CoV-2. Para comprobarlo, realizó ecografías Doppler transcraneales. Quería entender cómo afectaba el nuevo virus a la circulación sanguínea en el cerebro. Esperaba encontrarme con microembolias, dado los informes sobre coagulación, pero no hallé una sola muestra en los pacientes que analicé, dice Reynolds a un medio de comunicación. Entonces se decidió hacer un estudio de burbujas, que consiste en agitar la solución salina para crear burbujas de aire que luego se inyectan en el paciente y se pueden ver con un ecodoppler. Se suele utilizar para diagnosticar un defecto cardíaco, el foramen oval de Botal, por el cual existe un paso en el atrio del corazón. Al inyectar las burbujas, se las ve cruzar del lado derecho al lado izquierdo del órgano, como si en efecto hubiera un agujero. Las burbujas siguen su camino y se eliminan, filtradas por los pulmones, porque son demasiado grandes para pasar por los capilares normales. Sin embargo, 9 de los 11 pacientes de COVID-19 que Reynolds atendió en la terapia intensiva al comenzar el estudio mostraron burbujas como si los pulmones no las eliminaban. Era la única explicación que se le ocurrió al verlas pasar a otros órganos como el cerebro. ¿Es posible que las burbujas atravesaran los pulmones?, se preguntó Reynolds. No sabía qué pensar, así que llamé a Homan, un especialista en el sistema vascular de los pulmones, y me dijo: «Esto es increíble». Citó la publicación sobre temas médicos.
Está usted en Noticias desde el Centro. Está usted bien informado. Dan a conocer los requisitos para regularizar automóviles chocolates. El programa de regularización de autos chocolates será operado por el Registro Vehicular Público Estatal, que se instalará 24 módulos para recibir los trámites en el estado, esto es, allá en Tijuana. El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo, informó la propuesta que presentaron la Federación y los requisitos que se piden para regularizar los vehículos en el programa Reposición del Procedimiento de Importación. En caso que el programa sea aceptado de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Baja California es el segundo estado del país donde circulan el mayor número de autos ilegales y estiman que son más de 500,000 autos chocolate. Sin embargo, autoridades estatales creen que circulan más vehículos ilegales en el estado. Son estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Creemos que traemos de más de 500,000, estamos en el orden de los 600,000 o 700,000, dijo el secretario de Economía en Tijuana. El programa de regularización de autos chocolates será operado por el Registro Vehicular Público Estatal, que instalará 24 módulos para recibir los trámites en el estado, mismo que funcionales como con la reprogramación, el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El costo por automóvil, informó, para regularizar el vehículo será pago único de 3,600 pesos, que incluye el pago de 3 impuestos: impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN, y el derecho de trámite aduanero. Únicamente podrán regularizar un vehículo por persona y deberá presentarse físicamente con el vehículo a regularizar. Se van a legalizar únicamente los modelos de autos del 2012 y anteriores. Los vehículos tienen que ser procedentes de Canadá, Estados Unidos o México, o en su caso tener al menos el 62.5% de las partes y manufactura deben ser de esos países, pues lo establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Los vehículos deben de estar en buenas condiciones mecánicas y cumplir con las normas ambientales. No estarán sujetos a regularizarse los automóviles de lujo, deportivos, blindados, con modificaciones originales y con denuncia de robo, dice la información que estamos recibiendo. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros para que usted esté bien informado. La conexión rusa del caso Lozoya-Pemex, así se gestó la ruptura del equipo de Peña Nieto. El entonces director de Pemex buscaba que la empresa rusa Lukoil fuera la primera firma extranjera en trabajar junto con Petróleos Mexicanos en la exploración y producción del crudo. Hace más de 6 meses, el pasado 12 de febrero, Emilio Lozoya Austin fue detenido en un complejo residencial en un club de golf llamado La Zagaleta. Esto es cerca de Marbella, allá en España. Era la casa de un empresario ruso. Y de acuerdo con el diario El País, al momento de su arresto, Lozoya Austin llevaba un diccionario ruso y copias de lecturas en el mismo idioma. El periodista Raimundo Riva Palacio destacó en su columna de El Financiero que aunque la prensa mexicana no se había publicado que la mafia rusa lo había ayudado a refugiarse, aunque nunca se demostró. Destaca que la relación entre Lozoya Austin y los rusos data desde septiembre del año 2013, cuando el secretario de Energía Pedro
Joaquín Caldwell, acompañado por el director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió a Vagit Alexperov, quien después de haber llegado a ser subsecretario de Energía para Asuntos Petroleros en la desaparecida Unión Soviética, fundó Lukoil en 1991. Actualmente la empresa petrolera es la más grande en Rusia. 4 meses después, Pemex y Lukoil firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar conjuntamente en la exploración y producción de crudo, lo que la convertiría en la primera empresa extranjera que participaría en el sector tras aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética. Riva Palacio destaca que en esos momentos se daba la parte más intensa de las negociaciones de la reforma energética. En la mesa de negociación, encabezada por Pedro Joaquín Caldwell, participaba la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Mesmacher. Por parte del legislativo, los más activos eran los senadores David Pencheina, del PRI, que presidía la Comisión de Energía, los senadores panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, así como los diputados de ese partido, Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, que representaban al grupo encabezado por el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero. Aunque Lozoya no formaba parte de la mesa directiva o técnica, destacó el periodista, quienes participaron en ella recuerdan que el entonces director de Pemex hacía un trabajo de cabildeo intenso con los legisladores para garantizar el margen de maniobras que tendría en la reforma, pero que dependería de cómo quedaban las leyes secundarias. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. El ex rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo queda vinculado a proceso. Gerardo Sosa Castellán es acusado de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos millonarios de procedencia ilícita. Junto con él, otras 3 personas fueron vinculadas a proceso. Gerardo Sosa Castellán, ex rector y actual presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue vinculado a proceso ayer domingo tras una larga audiencia judicial. Sosa Castellán, detenido el pasado lunes en la Ciudad de México, es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México le decretó prisión preventiva oficiosa y dio a la Fiscalía un plazo de 3 meses para realizar la investigación. El juez también vinculó a proceso a Juan Manuel Hernández Galloso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, igualmente implicados en la utilización de una empresa fachada para esconder recursos de la universidad y señalados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Desde el año 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que investigaba a Sosa Castellán y al patronato de la universidad por posibles operaciones financieras irregulares en el extranjero. Esto derivó en amparos por parte de la universidad para poder acceder a los recursos, así como para evitar detenciones. La unidad, órgano de la Secretaría de Hacienda, detalló en un comunicado que a la fecha tiene congeladas diversas cuentas bancarias relacionadas con Sosa Castellán por movimientos inusuales que ascienden a 151 millones de dólares. Indicó que solicitará que le otorguen el carácter de víctima para ser coadyuvante en los procesos jurídicos contra el político hidalguense.
La universidad, dice las noticias, que Gerardo Sosa Castellán, ex rector y actual presidente del patronato de la Universidad del Estado de Hidalgo, está vinculado a este proceso, según se informó. Y la universidad ha sido ligada a desvíos millonarios mediante el esquema conocido como la estafa maestra, en el que mediante universidades públicas déjenme ver qué dicen sobre las universidades públicas. Dice que hay muchas que están involucradas. La Casa de Estudios se ha defendido y ha argumentado que ha presentado ante las autoridades pertinentes todas las evidencias que dan muestra de la legitimidad de los recursos que maneja. Para muestra, ya hubo una liberación de cerca de 226 cuentas bancarias desbloqueadas en meses anteriores, argumentó la universidad en el mes de noviembre pasado. Y por otra parte, el ex rector de la Universidad de Hidalgo, como ya se ha informado muy oportunamente, fue detenido en días anteriores y sujeto a proceso. Por otra parte, luego de las denuncias sobre negligencia, el IMSS responde a el actor Esteban Franco. El actor perdió a su hija y acusó a las clínicas, aunque el instituto no guardó silencio. Esteban Franco atraviesa un terrible duelo luego de la pérdida de su hija de 32 años, Carla Yanine, quien falleció el pasado 5 de septiembre. No solo está lidiando con la pérdida, sino que el actor mexicano ha asegurado por redes sociales que, de no ser por negligencia médica, su hija estaría viva. Por Twitter, el intérprete de telenovelas aseguró que iba a tomar acciones legales sobre las clínicas del Seguro Social que atendieron a su hija. Ellos no saben lo que es perder un hijo, sentenció Franco días atrás sobre los médicos y las enfermeras. Ahora, desde el Seguro Social se han expresado públicamente frente a los dichos del actor Esteban, diciendo que a su hija se le dio toda la atención posible. A la paciente se le realizaron los estudios y procedimientos médicos para salvaguardar su salud, dijo el IMSS al actor Franco. El Seguro Social dice que hará las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación, pero aseguran haber estado en constante comunicación con la familia del actor. Esta no fue una declaración directa por el actor, pero sí se desprende de sus dichos. También aclararon que si está fuera verdad, o mejor dicho, que si esto fuera verdad, se ponen a su disposición, dicen las autoridades del Seguro Social. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros. Les invito para que hagan clic en compartir y en clic en me gusta. Se los voy a agradecer. Noticias desde el Centro. Andrés Manuel López Obrador califica de triunfo el que el INE negara el registro a México Libre. El presidente dijo que la decisión del INE refleja la fuerza de la opinión pública y que en México las cosas ya no cambiaron, o las cosas ya cambiaron y son otros tiempos. Margarita Zavala acusó presión al instituto. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló el sábado sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido a México Libre, organización impulsada por el expresidente Felipe Calderón y por la ex candidata Margarita Zavala, su esposa. En un mensaje en video, López Obrador
consideró que la resolución del INE es un triunfo de México, pues las cosas ya cambiaron y ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública. Creo que este es un triunfo de México. No saben cuánto celebro esto, porque nosotros nos vamos a ir e incluso pueden cambiar los que van a las instituciones, pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada, dijo el presidente de México, al referirse al rechazo que había generado entre algunos grupos de ciudadanos la posibilidad de que Calderón, ex militante del PAN, tuviera su propio partido. López Obrador, además, recomendó al expresidente Calderón recurrir a todos los que le ayudaron a robar, entre comillas, la presidencia de México en el 2006, cuando ambos fueron rivales y el entonces panista ganó por menos de 1 punto porcentual. ¿Qué le recomiendo a Felipe Calderón? Le recomiendo que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene el diario Reforma, a los intelectuales orgánicos. Allí están Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, el mismo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que estuvo a favor del fraude electoral, dijo el mandatario. En su mensaje publicado en redes sociales y grabado desde Palenque, Chiapas, López Obrador también señaló que Calderón debería recurrir a sus amigos de antes, en referencia a empresarios y cadenas de televisión. Incluso dijo que podría acudir ante el Tribunal Electoral y protestar de manera pacífica, como él lo hizo en instancias internacionales. Si no hay justicia en México, que vaya al extranjero, a Washington, ahí está la OEA, que no vaya a Nueva York, que aunque allá está la ONU, también ahí está Genaro García Luna, ironizó López Obrador, en referencia a que quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón hoy está detenido en Estados Unidos, acusado de nexos con cárteles del narcotráfico. El Ejecutivo señaló que algunas personas consideran la decisión del INE como justicia divina, mientras que otras la ven como justicia terrenal y algunas más advierten que solo es una maniobra para que después el Tribunal Electoral revierta el fallo del instituto y abra el camino a México libre. Son las noticias de este lunes que estamos recibiendo en estos momentos. Y por otra parte, también siguiendo con el mismo tema, el INE le dice no a México Libre y otorga registro al nuevo partido PES. La organización del expresidente Felipe Calderón no consiguió su registro, por lo que el mandatario se lanzó en contra de los consejeros del INE, el exmandatario. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió negarle el registro como partido político a México Libre y otorgárselo a Encuentro Solidario, aun cuando se detectó que esta organización incurrió en diversas irregularidades en su proceso de afiliación. Luego de una larga sesión se rechazó con 7 votos en contra y 4 a favor entregarle el registro a la organización encabezada por el expresidente Felipe Calderón y la ex primera dama Margarita Zavala. El argumento principal fue que no pudo acreditar el origen de parte de los recursos que recibió México Libre. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros. Colectivos feministas cumplen 4 días de toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La protesta comenzó el pasado jueves a raíz de la demanda de 2 mujeres para que sean atendidos crímenes contra sus hijos. Su exigencia es respaldada por colectivos mientras autoridades piden diálogo.
Por cuarto día consecutivo, un grupo de manifestantes feministas mantuvo tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro histórico de la Ciudad de México, con la exigencia de que casos de víctimas de violencia de género sean atendidos. El pasado jueves, Marcela Alemán, madre de una niña agredida sexualmente en el año 2017 en un colegio de San Luis Potosí, y Silvia Castillo, madre de Alan, un joven asesinado en la misma entidad en el año anterior, decidieron manifestarse en el edificio. Fue entonces que la toma comenzó. A la protesta se unieron colectivos feministas como el Frente Nacional, Ni Una Menos y AQUECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, que han realizado algunas pintas y quemado parte del mobiliario del edificio. Ayer domingo los colectivos también decidieron instalar un mercado de venta y trueque de productos para apoyar la manifestación. Ante esto, el pasado jueves la Comisión de los Derechos Humanos llamó a que todas las autoridades involucradas en la atención de los casos de Marcela y Silvia actúen de manera inmediata y busquen resolver cada posible violación a sus derechos y los de sus familias. Y en un comunicado emitido el sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al diálogo y a la construcción de las soluciones. El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra detalló que entre las demandas que ambos colectivos plantearon a la comisión están, entre otros, servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programas de empleo, subsidio para alerta de violencia de género a 7 estados, el retiro de la campaña Cuenta hasta 10, fin al discurso de descalificación al movimiento feminista y una recomendación general contra la violencia feminicida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en breve emitirá esta última recomendación y rechazó ser el enemigo. Esas instalaciones hoy clausuradas no son oficinas burocráticas, son centros de recepción y atención de quejas para defender los derechos humanos de todas y todos, y que estamos en un esfuerzo para hacerlo con más eficacia. Sin dilaciones ni pretextos, se expresó. Ayer domingo la comisión instaló unidades móviles para continuar con la recepción de todas las quejas. En otro comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que funcionarios federales y de la Ciudad de México acudieron a las instalaciones de la CNDH para dialogar con las manifestantes, pero éstas rechazaron su presencia. Según Gobernación, las familias de San Luis Potosí por las que iniciaron estas protestas ya fueron atendidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos y se buscará una ruta de solución. Ambas familias se encuentran en un lugar seguro para el seguimiento de sus casos y abandonaron las instalaciones de la CNDH. No obstante, la toma sigue por colectivos feministas y víctimas, predominantemente de violencias contra las mujeres, a quienes se les refrendó la disposición al diálogo. Informó Gobernación, que insiste en tener un compromiso contra toda forma de violencia en el país. Y en noticias de Monterrey, un grupo de vecinos logra suspender las labores de una empresa contaminante llamada K-Flex en Apodaca, en Monterrey. Vecinos se organizan para rechazar una construcción en un parque y su lucha sigue de pie. En Guadalupe, vecinos se oponen a un complejo de departamentos, inclusive recurriendo a amparos. En Escobedo, vecinos exponen su inquietud por un plan habitacional que consideran efecto de entorno. En San Pedro Garza García, vecinos eximen fallas en proyectos viales o desarrollo urbano y orillan a transparentar licitaciones o reparar socavones.
Estos son solo 5 casos de cómo la participación ciudadana o la rebelión de vecinos ha crecido en el área metropolitana, lo que ha obligado a las autoridades municipales a tomar acciones como anteriormente no se veían. En opinión de Jesús González de Alianza Cívica, sucesos como este son un reflejo de la organización ciudadana en la que no interfieren organismos políticos ni otro tipo de intereses, sino solo la convicción ciudadana de defender su espacio. Cada vez son más personas que asumen posiciones de protagonismo, sobre todo jóvenes y mujeres. Ellos están conscientes de los problemas y entonces participan, aseguró González. Desde el año 2012, González impulsó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para dar poder a las personas y a las juntas vecinales. 4 años después, el Congreso aprobó la ley, pero solo 7 de 51 municipios del estado han homologado hasta hoy su reglamento de participación. El diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Luis Donaldo Colosio, atribuye una mayor combatividad social a la interacción entre personas en Internet, en específico a la libertad de opinión que dan las redes sociales. Esto dijo en un comunicado Luis Donaldo Colosio. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que haga clic en compartir y haga clic en todas las páginas en las que participa Noticias desde el Centro: YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a la información que nos llegan desde Tamaulipas. En Ciudad Reynosa, en el segundo informe de actividades del sistema DIF de Reynosa, el licenciado Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del sistema DIF en Reynosa, destacó el trabajo realizado en pro de las necesidades de las personas en situación vulnerable. Señaló en su intervención que se han impulsado programas Nutriendo Reynosa. Se ha contribuido a disminuir la violencia con programas de salud, educación, formación, capacitación, asesorías jurídicas y el cuidado a grupos vulnerables. Comentó que además este 2020 se ha incrementado el programa Apoyando tu Futuro con becas para sus hijos de personas que están en sedes. Además, se dio prioridad a otro grupo que por muchos años habían sido abandonados con Contigo Soy Capaz y el nuevo programa Avanzando Contigo, que brinda un programa integral de becas para personas con discapacidad con importante inversión y estrategia, dijo el director del DIF allá en Ciudad Reynosa. Y por otra parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Reynosa presentó el segundo informe de actividades 2020, donde se benefició a más de 245,000 personas, incrementando los programas y beneficiando a las familias más vulnerables, como ya se dijo. Tenemos noticias generadas en Matamoros, información que nos envía nuestro buen amigo Miguel Picasso. Fortalece gobierno municipal limpieza de drenes y bocas de tormenta para que los efectos de las lluvias sean menores. El gobierno municipal de Matamoros trabaja permanentemente en la limpieza de drenes y bocas de tormento, así como también fortalece su programa de descacharrización, esto con el propósito de evitar el menor daño posible en las zonas bajas de la ciudad de Matamoros, originado por las precipitaciones pluviales que se registran en toda la región. El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Villasana Velázquez, informó que por instrucciones del alcalde Mario Alberto López Hernández, desde hace más de 3 meses se inició un programa de limpieza en bocas de tormenta en un trabajo coordinado entre las direcciones de limpieza y espacios públicos. Hemos trabajado muy fuertemente
Lamentablemente hay personas que siguen tirando basura en las calles de Matamoros, lo que provoca que el agua de lluvia arrastre la basura hacia las bocas de tormenta y esto impide el libre flujo del agua. El hecho de que las bocas de tormenta se tapen a causa de la basura provoca acumulación de agua en algunos sectores de la ciudad, pero por instrucciones del presidente municipal seguimos trabajando y pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía, dijo al momento de ser entrevistado. Y también estamos en otras noticias sobre el caso de Karen. Dice el presidente municipal de Matamoros, cuenten conmigo, tras manifestar su indignación por los sucesos en donde la joven Karen perdió la vida violentamente, el alcalde Mario Alberto López Hernández reafirmó la noche de ayer domingo su compromiso de estar atento al proceso indagatorio iniciado por la Fiscalía General de Tamaulipas. En conferencia de prensa realizada la noche de ayer domingo, el presidente municipal también expresó sus condolencias a la familia y amigos de la joven mujer que se desempeñaba en la industria de la maquila. Quiero manifestar mi honda consternación y mi profunda indignación por el suceso en el que perdió la vida violentamente una joven mujer que en esta ciudad, aun cuando a la fecha no se ha informado la prueba pericial en genética sobre ADN. Todo indica que el lamentable suceso implica el fallecimiento de Karen, joven profesionista y trabajadora radicada en nuestra ciudad, expresó el alcalde de la ciudad de Matamoros, Mario López Hernández. Las noticias aquí en León y en todo el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 35,888 confirmados del COVID-19, 2,753 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 45,138 casos son los descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 35,732 los identificados. La tarde del domingo, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportaron 20 muertos, 20 muertos, más a causa del coronavirus, con lo que hasta el momento suman 2,333 las defunciones. Son 2,333 los decesos en la entidad guanajuatense, de la siguiente manera: en Abasolo, 17, en Acámbaro, 22, en Paseo el Alto, 10, a Paseo el Grande, 24, Celaya, 218, Comonfort, 14, Cortázar, 49, Cuerámaro, 5, Doctor Mora, 6, Dolores Hidalgo, 41, Guanajuato Capital, 61, Guanímaro, 4, Irapuato, 231, Jaral del Progreso, 9, Jerécuaro, 5, León, 915, Manuel Doblado, 12, Moroleón, 12, Ocampo, 8, Pénjamo, 38, Pueblo Nuevo, 1, Purísima del Rincón, 7, Romita, 35, Salamanca, 109, Salvatierra, 33, San Undiego de la Unión, 6, San Felipe, 15, San Francisco del Rincón, 51, San José de Iturbide, 16, San Luis de la Paz, 43, San Miguel de Allende, 22, Juventino Rosas, 36, Santiago Marabatío, 3, Silao, 144, Tarimoro, 5, Tierra Blanca, 4, Uriangato, 9, Valle de Santiago, 34, Victoria, 3, Villagrán, 30, Jichú, 3, Yuriria, 10. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Es la información que estamos recibiendo sobre el coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Y déjeme informarle que benefician a
600 migrantes guanajuatenses con Educación Sin Fronteras. El programa de estudios básicos Sin Frontera, los migrantes han podido terminar sus estudios de primaria y secundaria y hasta el momento son 600 personas las que se han visto beneficiadas con este programa. Así lo confirmó Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional. Y te puedo reportar que en este año tan solo ya llevamos más de 600 personas atendidas a través del programa de Educación Sin Fronteras en coordinación con Elina Eva. Señaló que actualmente han tenido apoyo por parte de diferentes dependencias educativas como lo es Educafin, INEAVEA y la UVEG, con el objetivo de que de Educación Sin Fronteras puede llegar a más personas, por lo que resaltó que la Secretaría del Migrante es la única de México que tiene 5 oficinas en los Estados Unidos para poder brindar servicio educativo a los migrantes que se encuentran en el vecino país. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias porque nos acompañó en nuestra emisión de este lunes 7 de septiembre del 2020. Les invito para nuestra próxima emisión el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Les invito también para que compartan estas noticias con sus amistades, con sus amigos y le hagan clic a me gusta. Estas noticias las podrá usted escuchar a través de nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o en las páginas Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias. La recomendación de todos los días. No salgan de su casa sin utilizar el cubrebocas. Guarden la sana distancia y sobre todo no acudan a lugares donde haya muchas personas porque es lugar propicio para contraer el coronavirus. Si usted se protege, yo le aseguro que protege a toda la familia. Hágalo por usted y por la familia. Utilice el cubrebocas. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en otras noticias desde el centro. Hasta luego.